es que se aprovechan de esa figura de contratar entre entidades públicas, se olvidan de la licitación o de la subasta. Tenemos al ratón cuidando el queso. En directo con Coronel. ¿Cómo es el tema de los contratos de la Procuraduría General de la Nación con una empresa del Valle llamada RT, cuyo mayor accionista es la Gobernación del Valle? Uno diría, si es una empresa si es un contrato, perdón, entre dos entidades, digamos, de dinero público, ¿cuál puede ser el misterio? ¿Por qué se puede perder plata de los contribuyentes en esa operación? Ya te lo cuento al detalle, Daniel. ¿Esto qué pasa? Este es un contrato para proveer todos los servicios de mesa técnica, de soporte de software, todo el tema tecnológico, digamos, de desarrollo tecnológico de la entidad. Generalmente lo que sucede con estos casos es que uno apertura una licitación o busca el mecanismo de selección pública. En otros casos se ha utilizado la figura de subasta. Cuando uno saca el proceso, pues recibe distintas ofertas en las que la entidad puede evaluar cuál es más favorable en términos de costos, en términos de la propuesta técnica y económica para la entidad, y eso obedece a lo que está establecido en la Ley 80. Aquí, frente a tu pregunta, lo que sucede es que se aprovechan de esa figura de contratar entre entidades públicas. En este caso, hacen un convenio directo con la ERT, una entidad además que tiene acciones mayoritarias de la Gobernación del Valle, que nosotros también ya lo hemos denunciado previamente al Fondo Mixto de Cultura, a la ERT, por utilizar estas entidades como simples contrataderos e intermediarios para evadir la Ley 80 y los procesos de selección pública, y finalmente ellos le entregan directamente a sus amigos. ¿Qué sucedió acá? Contratan directamente con la ERT, nosotros hacemos la revisión, Daniel, del pliego del estudio previo del contrato, y hacemos una revisión en SECOF y demás, y encontramos que ni siquiera hicieron un estudio económico que permitiera analizar otras ofertas. Esto, por ejemplo, si querían contratar con entidades públicas, podrían, o con entidades que tienen esa capacidad, podrían haberle pedido por lo menos la oferta a EPM, a la ETB, para evaluar un poco, digamos, el costo de estos servicios. No lo hicieron, contrataron directamente con la ERT, pero ¿sabes qué es lo cuestionable del tema? La ERT no tenía la capacidad para ejecutar absolutamente nada, al punto que más del 91% lo subcontrató con empresas amigas que se le entregaron millonarios contratos a dedo. Ahora miremos los antecedentes, Daniel. Desde 2011 al 2020, este tipo de contratos empezaron en un monto de 800 millones de pesos y lo máximo que se había pagado eran 5.700 millones de pesos, y siempre la entidad lo había hecho a través de licitación pública o de subasta. Cuando llega Margarita Cabello, se olvidan de la licitación o de la subasta y se lo entregan directamente a la ERT para que ellos le entreguen directamente el negocio a los privados. Entonces, ¿cuál es, digamos, la afectación al erario público? Primero, que hay una doble ganancia, porque está el intermediario, que es la ERT, pero están además los que se ganaron ese contrato sin hacer absolutamente nada, y que ni siquiera está certificada su idoneidad y su capacidad, que también tienen ganancia, es decir, una doble ganancia. Pero encontramos, Daniel, otras varias cosas. Se entregó un contrato en el 2023 de 17.000 millones de pesos, pero en total a esta entidad se le han entregado 48.000 millones de pesos en los 3 años de Margarita Cabello. 48.000 millones de pesos que evadieron la contratación pública, cuando la Procuraduría se supone que es la encargada de velar porque las entidades públicas cumplan con el estatuto de contratación y todo lo hagan, o en la medida de las posibilidades se haga por selección pública. Entonces, eso es lo indignante acá. ¿Quién debe vigilar? Es decir, tenemos al ratón cuidando el queso. ¿Quién debe vigilar el queso y la torta de la procuradora? Y ella es la que se la está comiendo y la está repartiendo. Eso es lo indignante en este caso, pero además de eso encontramos que tienen 1.600 millones de pesos allí que ni siquiera supieron cómo justificarnos. Nos entregan la respuesta por escrito y les decimos, ¿y qué pasa con estos 1.600 que no aparecen en el presupuesto? No se los han gastado. ¿Qué pasó? ¿Por qué les dieron plata además? Y dicen, no, lo tenemos como un remanente por si la entidad requiere algo más, cosa que es completamente ilegal. Daniel, Colombia Compra Eficiente ha sacado reiterados conceptos, el último del año pasado, en el que dice que no es coherente con el estatuto de contratación que uno entregue un contrato directo y ese contratista subcontrate la totalidad del objeto contractual, porque ahí se encuentra efectivamente un indicio clarísimo de un acto de corrupción. Y eso es lo que está sucediendo en la Procuraduría General de la Nación con este tipo de actos. No es nada más ni nada menos que de corrupción. Senador Hernández, yo entiendo y veo que usted ha documentado junto con su equipo
unas irregularidades que deben ser investigadas y que el país tiene derecho a conocer. Al mismo tiempo, quiero preguntarle qué piensa acerca de la decisión del canciller Álvaro Leiva, quien a pesar de estar suspendido por la Procuraduría, sigue despachando, firmando decretos, actuando como si nada, como si él estuviera por encima de la ley. Daniel, como te lo decía ahorita en radio, yo creo que vale la pena incluso que la gente conozca qué fue lo que sucedió en ese proceso antes de darte tu respuesta. Yo creo que aquí, digamos, sucede un problema que es un vacío, además, en la administración pública, y es que uno a veces se encuentra en una encrucijada entre obedecer la ley en una manera, digamos, con un análisis particular y muy limitado, pero que uno sabe que está generando afectaciones, digamos, a la moralidad pública, o que hay unos preceptos por encima de digamos, de un artículo aislado, pero que, es decir, están por encima, es decir, son principios de la administración pública y de la moralidad pública, y yo creo que acá ese caso se presenta, es decir, se estaba entregando, es decir, había una única posibilidad, que era entregarle el contrato a un oferente que lleva ganándose el contrato durante más de 20 años, y que no se ha tenido la posibilidad, o que no se han abierto de manera adecuada los pliegos para permitir que efectivamente haya otra pluralidad de oferentes, y eso disminuya los costos y beneficia al interés general. ¿Qué sucedió en este caso particular? Yo no estoy de acuerdo con la decisión particular de la procuradora, porque creo que hay que hacer un análisis de la norma más allá de la aplicación puntual y particular de un artículo. O sea, yo creo que esto es una discusión que va muchísimo más allá y pasa en otros temas. En el tema de pasaportes no solamente, pasa en temas como el PAE, yo lo he visto de manera particular. A uno le dicen, usted tiene que entregarle el contrato a este contratista porque es el único contratista oferente y está habilitado, pero uno sabe que ese contratista es pésimo para ejecutar y para entregarle la comida a los niños. Senadora, perdóneme una interrupción breve. Entiendo lo que usted dice, es totalmente legítimo estar en desacuerdo con la decisión de la Procuraduría por unas razones y todo, pero la decisión, esté uno o no de acuerdo de una autoridad, se debe cumplir por acatamiento institucional. Y sí, se debe discutir por las vías jurídicas. No es simplemente que digan, esta suspensión tiene efecto inmediato después de la notificación, pero el señor canciller sigue ejerciendo, porque eso es un desconocimiento del orden institucional que ningún bien le hace a Colombia, creo yo. De acuerdo, Daniel, estamos completamente de acuerdo, por eso quería como redondear y terminar la idea, pese a que no estoy de acuerdo con el fallo, digamos, que emitió la procuradora, porque además eso nunca sucedió en casos como el caso Abudinen, y nunca sucedió con una cantidad de escándalos mucho más graves y que involucraban la pérdida de recursos públicos en otros gobiernos, solamente sucede en este gobierno. Creo que si uno está mandando un mensaje de respeto institucional y del papel que deben cumplir los entes de control, uno debe acatar los fallos y, como tú lo dices, dar la pelea en las instancias en las que tenga que darse la pelea. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en eso, coincido. Además, me parece bien, es decir, yo creo que los organismos de control deben investigar sin mirar color político o sin hacer una discriminación por su ideología política, sino que deben investigar y sancionar tanto a los de izquierda como a los de derecha, tanto a gobiernos alternativos como otros gobiernos tradicionales, y debe acatarse justamente la decisión que tomen los entes de control. Entonces yo creo que aquí simplemente se debe acatar y se debe defender y demostrarle al país cuál fue la decisión motivada que se tomó. Bueno, senadora, y además una cosa, la decisión es sobre una licitación que había dirigido el mismo canciller Álvaro Leiva. Es decir, el canciller está diciendo que estaba reaccionando a una licitación injusta, pero era una licitación hecha por la Cancillería dirigida por él.